Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder volver a estar contigo. El día de hoy vengo a presentarte un tema que es de mucho interés dada la incidencia que se está suscitando actualmente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, de una condición fisiopatológica alarmante, que es la insuficiencia renal. Voy a hablarte de este tema desde el punto de vista de la biofísica, al igual que todos los temas que te podemos presentar, todo el equipo de Natural Life. Todas las enfermedades empiezan cuando se modifica el funcionamiento del sistema digestivo, y la insuficiencia renal no es algo ajeno a esto. Cuando nosotros empezamos a visualizar en el primer programa todo lo que conlleva la función del sistema digestivo en cuanto a la circulación de la sangre, en cuanto al estado emocional, en cuanto a todas las funciones biológicas que tiene que realizar el sistema digestivo para poder desmembrar o despedazar los nutrientes, al mismo tiempo dejamos entrever que todo lo que le pasara al sistema digestivo iba a repercutir hacia cualquier enfermedad. ¿De qué dependía que se hiciera una enfermedad u otra? Del tipo de emoción, de la intensidad de la emoción, de la frecuencia con la que la haces. De eso depende qué enfermedad padezca un ser humano a la hora de que se empiece a modificar su sistema digestivo. Las emociones vinculadas a la insuficiencia renal son dos. Una es la impotencia y otra es la autodevaluación. La impotencia es un estado mental de coraje en donde tú sientes que no puedes lograr algo, que por más que lo intentas, luchas y luchas y luchas de cualquier forma, no puedes lograr muchas cosas. La autodevaluación tiene que ver con que sientas que la gente no te valora. El sentir que la gente no te valora, aun cuando podría pensarse que tiene que ver con la falta de valoración de otras personas hacia ti, cuando tú tienes la idea en tu mente de que alguien te tiene que valorar por lo que eres o por lo que haces, o por lo que no eres o lo que no haces, y no lo logran, el que se deprecia eres tú mismo. Por eso se denomina autodevaluación. Estas dos emociones vamos a analizar cómo es que repercuten específicamente en el funcionamiento de lo que se conoce como la filtración renal. Voy a tratar de explicar de una manera breve, concisa y muy entendible, para que tú puedas visualizar qué es lo que hacen los riñones con la sangre. Primero empecemos por revisualizar qué es lo que sucede en el sistema digestivo. Sabemos que el sistema digestivo, al estarse moviendo día y noche, es el que regresa la sangre a nuestro corazón en un volumen de 83.33 mililitros por latido. Si nosotros multiplicamos esta cantidad en un ser humano normal, promedio, sano, nos va a dar aproximadamente un poco más de 5 litros por minuto. Esta sangre tiene que estarse moviendo en ese sentido, tiene que estar entrando la misma cantidad de sangre que la que está saliendo. Si el sistema digestivo, tu músculo intestinal, empieza a tener deficiencias en su movimiento, vas a empezar a condicionar el retorno sanguíneo venoso a disminuir el volumen o disminuir la velocidad, que en todo caso sería lo mismo. En esta modificación del funcionamiento de retorno sanguíneo, la sangre que sale de tu corazón también se empieza a encontrar con un tráfico de sangre. Imagínate que estás en un tanque de agua que nada más le caben 5 litros. Si esos 5 litros los mezclas agua con aceite y pones la misma cantidad de agua con aceite, tú vas a tener la mitad de aceite y la mitad de agua. Si empiezas a incrementar la cantidad de aceite, va a empezar a disminuir la cantidad de agua en ese tanque, hasta que el tanque queda lleno con una sola sustancia. Es más o menos lo que sucede en la insuficiencia renal. Se habla mucho de las condiciones de las toxinas que se generan por la insuficiencia renal, y hoy te voy a mencionar cómo estas sustancias están ayudando al ser humano a que empiece a alcalinizar lo que está acidificando por sus estados mentales. Bien, el sistema digestivo empieza con los espasmos. Te voy a recordar para que puedas imaginar. Imagínate que todo tu intestino son 11 metros de manguera y que esa manguera le pones abrazaderas a todo lo largo. Cada emoción hace que se apriete una abrazadera, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En esta condición de apretar las abrazaderas, la sangre que tiene que salir de los riñones, empieza a visualizar aquí en la imagen cómo los riñones están conectados al tubo central que colecta la sangre desde tus piernas y al cual se unen todos los intestinos. Significa esto que los riñones dependen del retorno sanguíneo venoso que estén favoreciendo los intestinos. Las piernas, ya lo vimos también, dependen del movimiento de los intestinos
para tener una adecuada circulación. Una vez visualizando esto, podemos empezar a entender que para que los riñones puedan potencializar la sangre, desde el punto de vista biofísica, esto es lo que hacen los riñones con tu sangre, la potencializan. ¿Qué significa esto de potencializarla? Tu sangre llega del corazón ya oxigenada y llega con la función biológica natural de llevar nutrientes y oxígeno. Al llegar así a tus riñones tienen la facultad de poder agarrar esa sangre y fabricar orina. La orina la fabrican los riñones a través de un proceso que se llama catabolismo de las proteínas. Empecemos a visualizar esto de manera un poco más clara. Cuando tú echas un bistec a una plancha caliente, lo primero que vas a ver que le sale es un juguito. En ese jugo, si tú agarras y lo revisas, vas a encontrar residuos. Estos residuos son urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y en ocasiones vas a encontrar amonio en estos residuos. Cuando empiezas a tener deficiencias en el movimiento intestinal, se empieza a hacer un proceso fermentativo que hace que la sangre que está recogiéndose de los intestinos venga un poco más ácida. ¿Por qué más ácida? Porque trae una mayor cantidad de dióxido de carbono. Si nosotros empezamos a visualizar que la sangre que tiene que salir de los riñones ya hizo su destrucción de proteínas para dejar agua y urea y todas las sustancias que son residuales del cuerpo humano, todas las sales que no se estén ocupando, todas las sustancias que tu cuerpo no necesite, las empiezas a eliminar por orina, que es una de las vías de excreción. Pero si no puede salir la sangre de los riñones, ¿qué va a suceder? Va a empezar a suceder que haya un catabolismo mayor. La sangre se empieza a acidificar más en los riñones y en un principio vas a empezar a tener condiciones de colesterol alto, de triglicéridos elevados, de ácido úrico, todas estas condiciones que son el aviso de que estás destruyendo de más tus proteínas. Cuando empezamos a tener estas dos emociones, la impotencia y la autodevaluación, empezamos a hacer que nuestros riñones todavía trabajen con mayor esfuerzo. Si a esto le sumamos las emociones que están generando los espasmos intestinales, vamos a empezar a visualizar cómo todo tu cuerpo se empieza a poner ácido. La presión tiene que empezar a incrementar por fuerza en un paciente con insuficiencia renal, dado que los riñones, como son los que eliminan la cantidad de agua excedente de nuestro cuerpo, al no poder empezar a eliminar esa agua, que está contenida en la sangre, va a empezar las arterias a apretar sus paredes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de perfundir de manera más fuerte los riñones, para poder hacer ese catabolismo de las proteínas. Una vez que esto empieza a suceder, que empieza a incrementar la presión arterial, que empiezas a tener un cuerpo más ácido, porque tus riñones ya no pueden guardar el equilibrio ácido-base que se tiene que guardar en el cuerpo humano, ¿qué es lo que potencializa la sangre? Lo que potencializa la sangre en los riñones es esto, que los riñones favorecen a que el equilibrio del pH de la sangre esté dado. Si nosotros empezamos a visualizar todo esto que les estoy mencionando, empecemos a ver cómo se destruye un tejido. A un tejido que ya no le llega sangre con oxígeno, se le empieza a hacer una condición diferente a la de una célula normal. Al principio las células pueden empezar a trabajar de manera anaerobia, como un mecanismo de protección. Al no cambiar la condición en torno a unas células, vas a empezar a generar que haya una modificación todavía más grande en tu cuerpo o en un grupo de células. En este caso, si tu cuerpo está demasiado ácido, los riñones lo que están empezando a hacer al destruir más proteínas con estos residuos es intentar alcalinizar tu sangre venosa, intentan alcalinizarla. Al no poder lograrlo, empiezan a destruir cada vez, tu cuerpo empieza a destruirse cada vez y cada vez más partes de ti mismo. Hay unas condiciones que se llaman edema. El edema es, o lo mencionan como retención de líquidos. Te voy a invitar a que visualices esto. Imagínate que tus piernas, como son las puntas de todo lo que lleva el regreso de sangre, las puntas de tu cuerpo, si a esas puntas de tu cuerpo o a esas partes distales de tu cuerpo no les llega bien sangre con oxígeno, porque la que tiene que regresarse no ha salido, vas a empezar a generar que se destruyan ahí mismo en tus pies las proteínas. Te recuerdo que los residuos de la destrucción de proteínas son el más abundante, agua.
Los siguientes son urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Todas esas sustancias se van a quedar allá. ¿Por qué se van a quedar allá? Porque los riñones no alcanzan a tener la capacidad de poder reciclar toda esa agua, así es que no va a pasar el agua que está en el espacio extracelular, incluso en la misma célula, en la inflamación, aparte del edema, no la va a pasar al torrente sanguíneo venoso. Como no hay movimiento intestinal, no se puede regresar y se empiezan a hinchar los pies. Cuando tienes estas deficiencias de movimiento intestinal, más deficiencias en la capacidad de tu próstata y en la capacidad de tu matriz, en el caso de las mujeres, vas a empezar a tener hinchazón de piernas. Esto se podría tomar como un signo para una insuficiencia renal, pero no en todos los casos tiene que ver con eso. Sí te avisa tu cuerpo que estás teniendo impotencia y que te estás autodevaluando de más. Pero son las primeras señales que tu cuerpo te da para que le hagas caso y empieces a sentir tu verdadero valor. De la misma forma, tu cuerpo hace esto para que ya no puedas ir a donde vas. No puedes caminar con los pies hinchados. Y las cosas que te hacen sentir que no vales es hacia donde te diriges constantemente. Si tu cuerpo ve que a donde estás yendo o siente que a donde estás yendo le estás haciendo daño, tu cuerpo te va a detener y va a empezar a detenerte, causándote inflamación en tus pies. Esto puede ponerse todavía más grave ya en una insuficiencia renal crónica. Esa sangre que ya no está saliendo de los riñones va a empezar a hacer que los riñones se sequen como si fueran unas plantas que no les llegan agua. Siempre generalmente empieza con un riñón. Ese riñón que tiene más deficiencia, el lado del movimiento del intestino, si es del lado izquierdo, es el riñón el riñón izquierdo es el que va a tener más deficiencia a la hora de regresar la sangre, de sacar la sangre. Viceversa con el derecho. Nosotros podemos empezar a visualizar esta condición de una manera muy simple. Si tú no le echas agua a una planta, ¿qué le va a suceder? Se seca. Si esperas a que esté un poquito todavía verde y le empiezas a poner agua, ¿qué sucede? Vuelve a florecer. Lo que he visualizado en estos 11 años prácticamente que llevo ya como biofísico, en investigación constante en cada uno de mis pacientes, he visto personas que tienen sus radiografías o sus ecos donde no aparece el riñón, y después de 6 meses, 1 año de tratamiento biofísico, de productos de la más alta calidad, que son los nutrientes inteligentes regeneradores de la empresa IBES México, que son los que manejamos, empezamos a visualizar cómo paulatinamente, como a los 4 o 5 meses, se vuelven a hacer el eco y empieza a verse algo, como los riñones. Cuando van y les hacen un diagnóstico que nacieron sin un riñón, lo que realmente sucedió es que el riñón se secó. Este riñón que se secó, que se hizo pequeñito, era porque ya no le entraba sangre con oxígeno. Y las células empezaron a autodestruir para poder guardar células que puedan tener la capacidad de que en un momento determinado, cuando esta persona empiece nuevamente a mejorar el movimiento intestinal, empiece nuevamente a sentir que vale, empiece a no querer caerle bien a alguien o querer que alguien lo tenga en su gracia, que eso es lo que te lleva a sentir impotencia. Generalmente intentas quedar bien con tus padres o que intentas quedar bien con tu pareja. Difícilmente es que intentes quedar bien con los hijos. Esta condición de que se empiecen a secar los riñones por la falta de movimiento intestinal se puede mejorar si nos damos cuenta de algo muy importante. Todo lo que le pasa al cuerpo humano son emociones, todo lo negativo, pero también todo lo positivo que le pasa al cuerpo humano son emociones. De tal forma que podrías empezar a manejar la idea de cambiar tu estado mental, y la única forma que hasta ahorita he sugerido y que ha tenido resultado en muchos de mis pacientes es leyendo. Al final te voy a hacer una sugerencia de 5 libros para que tú más o menos visualices qué es lo que te hace falta, para que empieces a valerte por ti mismo, para que empieces a sentir que vales todo lo que haces, que vale todo lo que eres, que vale la vida, vale la pena. Empecemos a visualizar los intestinos. Si son músculos y tienen espasmos, necesitan calcio con cargas magnéticas para relajarse, los músculos. Una vez que relajas los músculos de los intestinos, empieza a haber un mejor movimiento peristáltico, empiezas a notarlo en tus evacuaciones y empiezas a sentir la mejoría de cómo se empiezan a deshinchar tus piernas o tus manos, si ya está muy severo el caso de la insuficiencia renal. Cuando empiezas a relajarlo con el Relax B, cuando empiezas a relajar tus sistemas nerviosos, lo menciono en plural, acuérdate, tenemos un cerebro en el cráneo y un cerebro en los intestinos. El cerebro de los intestinos es emocional
El de tu cráneo es racional. Cuando empiezas a mejorar la conducción eléctrica entre una neurona y otra, tanto emocionales como racionales, empiezas a tener mejores ideas y empiezas a enfocarte en cosas que verdaderamente pueden valer la pena, como en este caso sería tu vida. El poder disfrutar y reír ante todas las cosas. El dejar que los demás me valoren significa que yo ya me sé valorar. Cuando nosotros empezamos a visualizar todo esto, cómo el calcio y el relax empiezan a cambiar esta condición, podemos empezar a visualizar ya el hacer un barrido de todo el tubo intestinal por todas las adherencias que lleva de tanto tiempo estar cargando con estos estados mentales. Esto sería directamente con la linaza paso 2 de IBES México, que es una linaza entera. Te voy a explicar a grosso modo qué hace esta fibra. Hacer una semilla de lino revuelta con chía, estas dos semillas van a hacer una sinergia a la hora que las pones en remojo. Si la chía es la semilla que más rápido germina en todo el planeta, tiene una velocidad de germinación impresionante, empezamos a mezclar, cuando está en germinación, el lino con la chía, vamos a provocar que el lino empiece a germinar. Toda semilla en su proceso germinativo tiende a generar cargas eléctricas con unos milivolts muy sutiles, pero muy poderosos. Esas descargas microeléctricas que empieza a hacer el lino, que es una semilla más grande que la chía, a la hora que lo tomas en proceso germinativo, va a empezar a hacer toques eléctricos, como electroshocks, a nivel mucoso de tus intestinos, para que donde hay espasmos, que ya actúa el calcio y que ya actúa el relax, empieces a liberar movimiento. La crema Will-Jam, si estamos hablando de que se tiene que incrementar la hipertensión arterial, que se incrementa la tensión arterial, cuando empiezas a mejorar la condición hormonal en tu cuerpo, al mismo tiempo empiezas a equilibrar las presiones arteriales. ¿Qué tiene que ver lo hormonal con la presión? Muy simple. Todas las vasopresinas y las angiotensinas dependen de una síntesis adecuada de dos hormonas, testosterona y progesterona. Si logramos con la crema Will-Jam hacer un equilibrio de estas dos hormonas, testosterona y progesterona, vamos a mejorar la condición y la capacidad del cuerpo humano para poder hacer un equilibrio en las tensiones en las arterias, y también al mismo tiempo vamos a mejorar la capacidad de un ser humano, al tener equilibradas estas hormonas, de estar estable emocionalmente. Por último, dentro del paquete básico que se menciona de IBES México, está el RH100. El RH100 tiene la función de poder llegar a torrente sanguíneo, igual que todos nuestros productos, de 10 a 15 minutos después de que lo ingeriste. Estas sustancias, cuando entran a tu sangre, al llegar a tu hígado y a tus riñones, van a empezar a ser como un magneto de las sustancias ácidas, con la finalidad de poder mejorar la función hepática en la síntesis de proteínas nuevas. Recordando que en la insuficiencia renal la destrucción proteica es masiva, nuestro hígado empieza a tener mucho residuo de estas sustancias de destrucción de proteína y empiezas a condicionar a tu organismo a que suceda lo que ya te expliqué como insuficiencia renal. Realmente, si lo vemos desde este punto de vista, el paquete básico mejora todas las condiciones fisiológicas en 5 sistemas. Tu sistema glandular hepático, pancreático y suprarrenal. En el caso de la insuficiencia renal, mejora la condición hormonal de todos tus sistemas, todas tus glándulas hormonales. Para que más o menos tengas una idea, la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, su paratiroides, tu timo, tus glándulas suprarrenales y tus gónadas, que son ovarios o testículos, dependiendo del género. Con la crema Will-Jam, el calcio para relajar los músculos, pero también el calcio tiene otra función en el cuerpo muy importante que lo hemos mencionado, te lo recuerdo, es equilibrar tu pH. Si a esto le sumamos el Relax B y le mejoramos la condición de la fibra que ayuda a que se muevan los intestinos, vamos a generar una condición muy favorable para tu cuerpo en el caso de la insuficiencia renal. Cuando empezamos a visualizar todo esto, realmente tus riñones no es que no sean suficientes para poder trabajar con tu sangre y fabricar orina. Lo que está siendo insuficiente es el movimiento de tus intestinos que extraiga la sangre de tus riñones. Al visualizar la imagen que pusimos acerca de cómo están conectados los riñones hacia el tubo central, podemos darnos cuenta que los riñones llegan así, mientras los intestinos llegan así en sesgo hacia el tubo que se llama sistema porta. Eso significa que la sangre, cuando va pasando con el movimiento de los intestinos, que le va imprimiendo velocidad y volumen,
Cuando pasa en la zona donde está la sangre, de donde se conectan los riñones, los intestinos son los que se encargan de succionar la sangre que está dentro de los riñones. Entonces no sería una insuficiencia renal, viéndola desde este punto de vista, sería una insuficiencia intestinal en su movimiento. Hay personas que en ocasiones empiezan a sentir molestias a nivel lumbar y lo confunden mucho con un síntoma de una insuficiencia renal. Te muestro esto. Difícilmente la insuficiencia renal, a la hora que tus riñones se van haciendo pequeñitos, se van secando, vas a tener algún síntoma en esa zona. Tu cuerpo te lo va a gritar en todas las demás partes de tu cuerpo, con hinchazón de tus pies, con cansancio, con ardor en las piernas. Todas estas cosas están indicando no una insuficiencia renal, pero sí que estás modificando de manera muy considerable el movimiento de tus intestinos. Empezamos a visualizar el verdadero valor que tiene la vida. Alguna vez en un libro que estuve leyendo, empecé a leer y empezaba un párrafo o un capítulo con una frase que decía: a la vida hay que darle la importancia que verdaderamente tiene. Tenía puntos suspensivos y decía: no tiene ninguna. Y empiezo a hacer un análisis de manera científica. ¿Qué sentido tiene la vida? Fuimos concebidos, creemos nosotros que no elegimos a nuestros padres, por lo tanto esto es una condición arbitraria. Llegamos a esta vida, empezamos a crecer, a desarrollarnos, logramos hacer fortuna, tenemos hijos y morimos. ¿Qué sentido le encuentras a la vida? Realmente esto me puso a pensar. La vida no tiene ningún sentido. Y me pregunto yo, ¿para qué la vida nos fue dada sin ningún sentido? Para que nosotros le pongamos el que queramos. El sentido que le damos en Natural Life y en IBES México a la vida es el verdadero valor de amar. El verdadero valor de amar empieza por amarte a ti mismo. Empieza cuando te das cuenta de que el amor no nada más es algo utópico ni efímero que pueda cambiar una condición, ya sea en tu cuerpo o en tu vida misma. El amor tiene que tener 4 características para que sea un amor verdadero. La primera es que el amor es todo aquello que es libre. Libre significa eso, libertad. No se ata ni ata a nadie, ni a nada ata. No se ata a nada tampoco. El amor es todo aquello que es incondicional. Significa esto que no se pone condiciones a sí mismo. No me amo si hago esto, no me amo si hago aquello. No condiciona el amor a sí mismo y no condiciona el amor a nadie más. El amor es todo aquello que es eterno. ¿A qué me refiero con esto de la eternidad? Me refiero a que no es posible decir que amamos algo o a alguien cuando nosotros amamos por 5 minutos y 10 minutos no. Esto no está siendo eterno. En una de las pláticas voy a intentar mostrarte la línea del tiempo para que tú puedas identificar cómo, al lograr amar tu pasado, logras cambiar tu presente y aseguras un futuro maravilloso. Esto que se llama eternidad tiene que ver con tiempo y es cada segundo, más que con una vida eterna que pudieses pensar así. Cuando hago la referencia de que el amor es eterno, el amor es siempre, en todo momento. Por último, el amor es todo aquello que es ilimitado, no tiene límites. Por lo tanto, puedes siempre amar más, siempre amar de diferentes formas, siempre amar en cualquier sentido. Nunca te vas a limitar. Cuando creas que ya diste todo el amor que te puedas imaginar, siempre va a surgir más creatividad gracias al amor para que puedas mostrar todavía más amor, más afectividad, más compasión, más compañerismo, más ayuda, más sanación. Todo esto te va a dar como facultad el amor. Si tú te das cuenta en estas 4 características que tiene el amor, un paciente con insuficiencia renal, al empezar a trabajar en él mismo estas 4 condiciones de amor, estas 4 características de amor en él mismo, va a empezar a modificar ya de manera muy consistente todo su funcionamiento fisiológico. Cuando empezamos a visualizar como detalles que la caída de la hemoglobina en un paciente con insuficiencia renal es un aviso de que sus riñones ya no pueden más, podemos empezar a visualizar que un ser humano ya no está queriendo vivir, ya siente que la vida no tiene sentido en la hemoglobina caída de un ser humano, cuando empieza por corajes y termina por estar enojado con la vida porque piensa que no tuvo sentido el haber venido a esta vida, porque nadie lo valora, nadie lo comprende, aun cuando hay muchísimas personas que lo valoran,
Él, al no sentirse valorado por una persona en específica, siente que la vida no vale la pena. En Vives México y Natural Life te podemos ayudar. Acércate a la persona que te sugirió que vieras estos videos. Para mí es muy honorable y me siento feliz y me siento halagado de poder compartir toda esta información que es el fruto de una investigación de todos mis compañeros y tu servidor, con la finalidad de poder mostrarte que tu cuerpo siempre va a intentar protegerte hasta el último día de tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Mientras tengas un resuello, decía un poema, mientras tengas un resuello, la vida sigue valiendo la pena. Así sea un instante, que dure toda una eternidad. Es increíble lo maravilloso que es un cambio en un ser humano cuando decide amarse. He visto pacientes que están al borde ya de lo que llaman la muerte, que son desahuciados en los hospitales por los médicos, que los médicos también los entiendo porque sienten mucha impotencia al no poder ayudar a un ser humano ni con todo su conocimiento, dado que difícilmente los médicos son entrenados para poder ver cuál es la emoción que está generando esa condición en el cuerpo humano. Sin embargo, los médicos tienen una gran labor en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal, dado que sin ellos, cuando yo visualizo, nosotros visualizamos en Natural Life, que un paciente no está haciendo cambios emocionales, siempre les vamos a sugerir que continúen con su tratamiento médico y si es necesario que se hagan una diálisis o una hemodiálisis. Si tú tienes insuficiencia renal, independientemente de que empieces a consumir nuestros nutrientes inteligentes regeneradores, no sueltes de la mano de tu médico. Acércate para poder hacer un equipo junto con ellos y poder llevarte hacia una vida con salud en 3 sentidos: salud física, salud emocional y salud económica. Mejora tu vida en todos los sentidos. La vida es eso, son 3 cosas. Vivimos en un mundo material. No te niegues a la bendición que es el dinero. No le niegues a los demás al negarte a ti la bendición del dinero. No te niegues a ti la bendición del amor y no se las niegues a tus hijos. Si tú no te amas, difícilmente puedes amar a tus hijos. Y no te niegues a ti la condición de salud, porque negártela a ti significa negárselo a todo el mundo. Soy Salvador Arturo Jiménez Rocha. Es un gusto poder haber estado contigo compartiendo esta información. Nos vemos hasta la próxima.